Hermanos y hermanas, bendito sea el Señor que nos concede cuanta gracia le pedimos de acuerdo a su voluntad, y para nosotros es una bendición, es una gracia estar con ustedes en este su programa Momentos de Paz con la Divina Misericordia. Agradeciendo al Señor porque nos tiene con salud y vida, pero también agradeciéndole a ustedes por su fiel sintonía. Este programa lo preparamos con mucho amor y misericordia porque sabemos que la necesitamos. Y lo que el Señor inspire de nuestro corazón y de acuerdo a las enseñanzas de la palabra de Dios, del magisterio del Papa, de la Iglesia y del Catecismo y Santa Faustina, que sean herramientas muy importantes para su vida y para nuestra vida. Les agradecemos pues su sintonía y su reporte de que siempre ven este programa y que lo necesitan, que les hace mucho bien y que lo esperan con tanta necesidad. A eso nos anima a nosotros a seguir en esta tarea, porque no es que nos gusta la televisión, pero sí nos gusta evangelizar y necesitamos la televisión para ello. Entonces, ¿verdad? Lo hacemos con mucho gusto porque son medios que Dios, ¿verdad?, nos ha regalado para que podamos llegar a tantos, porque personalmente no podríamos llegar, ¿verdad? Pero con estos medios de la televisión, de Suyapa Medios, Suyapa TV, llegamos a tantos lugares, no solamente dentro de Honduras, sino fuera, ¿verdad? Porque se ve a nivel del internet, entonces en muchos lugares. Agradecemos este regalo del Señor para estar en esta sintonía con Él. Y me acompañan en el set de este programa Marta Cubas, del Apostolado de la Divina Misericordia de nuestra parroquia. Bueno, hermanitos, como siempre, muy bendecida y muy agradecida por estar con ustedes, compartiendo la misericordia de nuestro Señor. Qué bien. Telmita, bienvenida. Bendiciones, hermanos. Yo creo que de las cosas más bellas es cuando nos encontramos en la calle, nos saludamos y sobre todo entendemos que la misericordia del Señor está sobre cada uno de nosotros. Bendiciones, hermanos. Axume, ¿verdad? Gracias a Dios por que nos da esta oportunidad de llegar a sus casas, y gracias a ustedes también, televidentes, porque nos abren la intimidad de sus casas, y también les invitamos a que realmente también abramos nuestro corazón a este nuevo tema que se va a dar el día de hoy. Importante este tema que vamos a reflexionar hoy, y no se vayan a sentir excluidos aquellos que no comulgan en la Santa Eucaristía, en la misa, porque les vamos a explicar así también otras maneras de estar en comunión o de hacer esa comunión con Dios. Pero mira, la palabra de Dios es la primera referente en este tema. Vamos a escuchar esta primera carta de San Pablo a los Corintios, que nos dice sobre lo que ya creemos y que sabemos que la mayoría pues participan, pero así también hay un porcentaje de que pudiendo comulgar no comulgan, pudiendo recibir la cena no lo hacen. Bueno, ya esa es cuestión de conciencia de cada uno, pero esperamos que este programa les ayude a aclarar algunas dudas o también a fortalecer su comunión eucarística. Primera carta a los Corintios. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió diciendo: esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo: esta es la copa, es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Fíjense bien, cada vez que coman de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno, pues, examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Importante lo que nos dice, ¿verdad?, la palabra. Primero San Pablo nos transmite qué es lo que él ha recibido, ¿verdad? La Eucaristía, ¿de dónde viene? Es de Cristo. Él fue el que celebró la última cena con sus discípulos.
Y Él fue el que nos mandó, hagan esto en memoria mía. Es decir, sigan celebrándola. Aunque yo no esté, vamos a decirlo así, físicamente, pero este es memorial mío. Este es, ¿verdad? Este es el acto, la celebración que nunca deben dejar de celebrar, porque y hágalo siempre en mi memoria, en memoria mía. Y ahí nos va diciendo, ¿verdad?, lo importante de recibirla. No solamente de creer en la Eucaristía, de participar, de celebrar, sino de cómo recibirla. La dignidad con que debemos recibirla, la devoción, la pureza que tenemos que buscar, ¿verdad? Por eso ya hablábamos en otro tema anterior de la reconciliación, ¿verdad? De la confesión importante. Pero también hay gente que cree que cada vez que va a comulgar tiene que confesarse antes, y si no me confieso no comulgo. No, ¿verdad? La Iglesia nos dice, ¿verdad?, que debemos comulgar si no hay pecados mortales, si no hay pecado grave, y que también debemos acercarnos al sacramento de reconciliación frecuentemente. Incluso nos dice por lo menos una vez al año. O yo siempre digo, cuando uno sabe que tiene la necesidad de confesarse. Pero no es que siempre para comulgar tiene que confesarse antes, no. ¿Verdad? Si usted vive una vida de gracia y de esfuerzo, ¿verdad?, de mantenerse la gracia de Dios y no hay pecados mortales, ¿verdad?, la misma Eucaristía viene a sanar muchas cosas en nuestro corazón y nos viene a fortalecer. Pero si uno dice, yo sé que tengo que confesar primero antes de comulgar, hay que hacerlo. Porque como dice, cada uno tiene que examinar su conciencia, ¿verdad? Cada uno tiene que ver, examine su conciencia y luego podrá comer y beber el copo. Si uno no se siente preparado, es digno, ¿verdad?, entonces hay que acudir al sacramento. Pero si no, ¿verdad?, no es un impedimento, porque si estamos en frecuente comunión con el Señor, ¿verdad?, y nos confesamos o tenemos el propósito inmediato de confesarnos también, ¿verdad?, no tenemos que privarnos de la Santa Comunión. Pero si hay un pecado mortal, ahí sí, pecado grave, hay que confesarse antes para comulgar, porque los pecados graves nos apartan de la comunión con Dios. Y no podemos recibir la comunión que es Él, si no estamos bien. Estamos en gracia. ¿Qué nos dice el Papa? En la reflexión del Papa Francisco, la celebración de la misa, de la que estamos recorriendo los varios momentos, se ordena a la comunión, es decir, a unirnos con Jesús. La comunión sacramental, no la comunión espiritual, que puedes hacer en casa diciendo, Jesús, yo querría recibirte espiritualmente. No, la comunión sacramental con el cuerpo y la sangre de Cristo. Celebramos la Eucaristía para alimentarnos de Cristo, que se nos da tanto en la palabra como en el sacramento del altar, para conformarnos a Él. Lo dice el Señor mismo, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en Él. Efectivamente, el gesto de Jesús que dio a sus discípulos su cuerpo y su sangre en la última cena. Es que la verdad, hermanitos, si nosotros realmente amamos al Señor, si tenemos verdadera fe, sentimos realmente una gran necesidad por recibir ese cuerpo y esa sangre. Así como decía el Padre, si nosotros no nos hemos confesado, pero tenemos así pecaditos, ¿verdad? Porque pecamos todos los días, como decimos, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Pero cuando, uno va y como uno sabe que es el Señor que va a estar, o sea, en ese momento nosotros nos volvemos sagrarios, ¿verdad? Entonces sentimos al Señor. O sea, un verdadero cristiano no debe de ¿cómo le puedo decir? De quitarse ese privilegio, porque es un privilegio realmente recibir la Eucaristía. Ahí sentimos, ahí el Señor nos da fuerza, sentimos su amor, su abrazo. Bueno, es algo que realmente que no puedo ni explicar con palabras, es una experiencia única, linda, ¿verdad?, que usted siente. Yo, a mí en lo personal, yo la necesito.
definitivamente, ¿verdad? Yo la necesito y yo no podría vivir sin ella ahora, definitivamente. Padre, mirar que la Eucaristía es el centro de nosotros los cristianos. Claro. Mirar que ese alimento que Jesús nos dejó, como dice él, al ir a comulgar, recibir la comunión, nosotros estamos celebrando la muerte de Cristo en cada Eucaristía. Y lo importante que es la Eucaristía para nosotros. Mirar que es la oración que está sobre toda oración. Sí. Que no podemos reemplazar la Eucaristía porque nos vamos a reunir en grupo, vamos a orar, no. Lo principal de nosotros es la Eucaristía. Culmen. El culmen del cristianismo es la Eucaristía. Entonces mirar lo importante, ¿verdad? Sí, y yo creo que tenemos que tener eso. Vamos a la Eucaristía porque queremos alimentarnos, queremos participar. Y yo le digo, ¿qué pasa con los que no pueden comulgar? Pues ya sabes que es una norma de la iglesia y a lo que decía San Pablo, el que come indignamente el cuerpo no está comiendo su salvación, sino su condenación. Sí. Y en eso es lo que tenemos cuidado. Pero muchos lo toman como muy radical. Entonces, ¿verdad? Porque no soy santo, no comulgo, porque, ¿verdad? Tengo debilidades y comenzamos a justificar, ¿no? ¿Verdad? Celebramos la Eucaristía para participar. Y está la comunión sacramental, que es recibir el cuerpo y la sangre. Y la comunión espiritual es que uno la hace, ¿verdad? Pero es muy distinto. Y esa comunión espiritual es en caso de no poderla recibir. Pero no tenemos que acostumbrarnos solamente a hacer la comunión espiritual porque no quieren vivir en gracia, porque los que no son casados, ¿verdad? Saben que no pueden recibir la comunión sacramental, pero se acostumbran a solo la comunión espiritual. Y así, ¿verdad? Muchos, o porque no se quieren confesar, entonces mejor solo vamos a la misa, pero no comulgamos. O porque siempre llegan enojados a la misa, ¿verdad? Son cosas de esas que digo, tampoco tienen que impedirnos. Entonces tenemos que tener ese cuidado. Pero vamos a hacer la pausa y ya les seguimos explicando sobre el valor de la Santa Comunión en nuestra vida. Bien, hermanos y hermanas, qué bien reflexionar sobre nuestra comunión eucarística, nuestra vida eucarística, ¿verdad? Porque es vida eucarística la que tenemos que llevar, no solamente hablar de la comunión, ¿verdad? Porque hay gente también que va a la misa solo por comulgar y llegan a cualquier hora, llegan ya para el momento de la comunión. No, eso es que la misa es completa y tenemos que participar desde el inicio hasta el final. Y la comunión, ya lo decía Exume, es el culmen, ¿verdad?, de nuestra celebración. Es el centro y el culmen, ¿verdad? Pero el culmen de nuestra celebración es la comunión. Pero eso quiere decir que todo lo demás es accesorio, no, es esencial. Entonces, y hay gente que ya comulga y se va, ¿verdad? Sí. Eso no, ay, sí, es participar porque todo, la Eucaristía todo es desde el inicio hasta el final. ¿Qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la comunión que sustenta nuestra alma, nuestra vida? En el numeral 1333 nos dice: en el corazón de la celebración de la Eucaristía se encuentra el pan y el vino, que por las palabras de Cristo y por la invocación del Espíritu Santo se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Fiel a la orden del Señor, la Iglesia continúa diciendo, en memoria de Él, hasta su retorno glorioso. Lo que Él hizo la víspera de su pasión, tomó pan, tomó el cáliz lleno de vino. Al convertirse misteriosamente en el cuerpo y la sangre de Cristo, los signos del pan y del vino siguen significando también la bondad de la creación. Así, en el ofertorio, damos gracias al Creador por el pan y el vino, fruto del trabajo del hombre, pero antes, fruto de la tierra y de la vid, dones del Creador. La Iglesia ve en el gesto de Melquisedec, rey y sacerdote, que ofreció pan y vino. Entonces miramos, Padre, aquí que nos dice, ¿verdad?, que el corazón de la celebración de la Eucaristía se encuentra en el pan y el vino que se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Mirar ese misterio que muchas veces a los ojos humanos no se mira, ¿verdad?, pero en los ojos espirituales lo miramos, de que ya cuando vamos a comulgar estamos recibiendo el cuerpo de Cristo. Entonces, y claro, son los elementos, son los signos, ¿verdad?,
pero ya el pan y el vino en el momento de la Eucaristía y en el momento de la consagración dejan de ser simple pan y no pierde la sustancia, ¿verdad? Pero la esencia, ¿verdad? Es el cuerpo del Señor, la sangre del Señor, y no desaparece la fórmula ni nada, ¿verdad? Decimos la sustancia de pan y vino, pero por el poder del Espíritu Santo se transforma, y es lo que llaman transustanciación, ¿verdad? En el cuerpo y en la sangre del Señor. Y eso ¿quién lo hace? Es obra de Dios. Y estos de las ofrendas del pan y el vino significan tantas cosas, como dice, ¿verdad? La creación, ¿verdad? El trabajo del hombre, todo, la intervención del digo, para cultivar el trigo, ¿verdad? Y el vino, es todo un proceso largo. Y desde el campesino, ¿verdad? Del agricultor hasta el empresario que ya perfecciona la harina y la muela en molino especial. Pero todo es un proceso del que siembra, el que corta y hace todo ese proceso, almacena, lo lleva allá ante el que puede molerlo en el molino y así, ¿verdad? Y la registra de marca. Entonces está toda la creación y toda del ser humano, desde el más pobre al más rico. Estamos incluidos, y por eso estos son signos tan significativos, valga la redundancia, porque está incluido todo: el agua, el sol, ¿verdad? La tierra, las manos del hombre, como digo, también del fabricante, del empresario, y las manos de la religiosa, porque son las ¿verdad? Que trabajan ya cuando tiene la harina, las fórmulas, ¿verdad? De las hostias y del viñador. Entonces, ¿cuántas manos, verdad? Entonces, no hay otro más significativo que es, porque le presentamos toda esa realidad al Señor. Por eso, ¿verdad? Cuando presentamos las ofrendas decimos: el fruto de la tierra es el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y que ahora te presentamos, ¿verdad? Para que sean pan de vida, sangre de salvación, etcétera, ¿verdad? Entonces, importante eso, pero eso es. Entonces, ¿qué más nos va a decir este maravilloso? Y aparte de lo que se convierte, que es lo más grande, en el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Qué nos sigue diciendo el catecismo? En el numeral 1394, como el alimento corporal sirve para restaurar la pérdida de fuerzas, la Eucaristía fortalece la caridad que en la vida cotidiana tiende a debilitarse, y esta caridad vivificada borra los pecados veniales. Dándose a nosotros, Cristo reaviva nuestro amor y nos hace capaces de romper los lazos desordenados con las criaturas y de arraigarnos en Él. ¿Sí? Lo que estábamos diciendo, o sea, lo que Él, en ese momento, como nos volvemos sagrarios, o sea, Él limpia, ¿verdad?, las impurezas que nosotros tengamos. Pero otra cosa que yo creo que, y casualmente estuvimos hablando con Marta de eso ayer, hay veces que la gente está pensando de que no haya habido conversión durante un buen tiempo, ¿verdad? O sea, que hemos pasado tiempo comulgando y no hay conversión. Pero perdónenme, ¿verdad? La Telma esta no es lo que fue hace 27 años. Sí. Algo debió haber cambiado, algo debió ser diferente. Entonces, definitivamente tenemos que estar metidos en la cabeza que sí estamos siendo convertidos. El poder del Señor es grande. Y es quien lleva una vida eucarística fervorosa, permanente, es otro, cada día. Y se ve la diferencia entre un cristiano católico que vive una vida eucarística y un católico que solo es de misa y olla, ¿verdad? Cuando hay bodas, cuando hay funerales, olla, ¿verdad? 15 años y todo eso, ¿verdad? Social. Es muy diferente. Exacto. Entonces es muy diferente a que vivamos permanentemente. ¿Cómo no va a ir cambiando? La caridad se fortalece, porque es el sacramento del amor, creo, la fuerza de Dios. Los pecados veniales, ¿verdad?, se van desapareciendo cada día. Poquito a poquito. Entonces, y cada día nos movemos más, y ya va mayor la conciencia nuestra. Entonces, sí cambia. La Eucaristía cambia, la Eucaristía sana, la Eucaristía perdona, la Eucaristía nos une más a Cristo, nos une más a la iglesia, nos une más a los hermanos, nos fortalece para fuerza interior, espiritual. La Eucaristía hace tantas cosas que a veces no las vemos, ¿verdad?
pero que ya en el proceso, como dice, de hacer una lectura de ¿cuánto? 27 años de perseverancia, sí ha cambiado mucho en nosotros, ¿verdad? Y así tiene que ser. Y aún, imagínense, si no lo fuéramos, seríamos peores. Yo digo, si somos aún así, todavía falta mucho que purificar y mucho que convertirnos, pero si no lo hiciéramos, mucho más alejados. Entonces también tenemos que meternos eso a la mente y al corazón, decir, yo tengo que vivir una vida eucarística para ser verdadero cristiano. Santa Faustina, ¿qué nos dice? Ya en el 91 numeral dice: oh Señor, veo que desde el primer momento en que mi alma recibió la capacidad de conocerte, mi vida es una lucha continua y cada vez más violenta. Cada mañana durante la meditación me preparo para la lucha de todo el día, y la Santa Comunión es mi garantía de que venceré, y así sucede. Temo el día en que no tenga la Santa Comunión. Este pan de los fuertes me da la fuerza para continuar esta obra, y tengo el valor de cumplir todo lo que exige el Señor. El valor y la fortaleza que están en mí no son míos, sino de quien habita en mí, la Eucaristía. Clarísimo, ¿verdad? Sí, hoy solo me recordé de una hermana que me decía: prefiero 1000 veces el banquete a simples fresitas. Claro, entonces, claro. definitivamente es una opción. ¿O quiere fresitas usted o quiere banquete? O quiere banquete, definitivamente. O el cuerpo del Señor o las lentejas del mundo, ¿verdad? Porque, entonces es nuestra fuerza, Santa Faustina lo dice, y nos prepara para el combate. ¿Qué sería sin Eucaristía? Yo así digo, ¿qué sería yo sin? Y cuando un día no puedo celebrar la Santa Misa, ¿verdad? Yo me siento que me falta esa fuerza, ¿verdad? Y para cualquier combate, entonces, pero cuando ya es la Eucaristía, qué diferente. Igual el cuerpo, ¿verdad? Cuando no hemos comido. Sí. Mira, cuando no, como dice, no nos paran en el estómago. Debilitados. ¿Cómo se debilita inmediatamente? Una deshidratación y a ver, con un día. ¿Verdad? Ya se ve la diferencia a nutrirse diariamente. Entonces ya se imagina ustedes, ¿verdad? Estas personas que viven sin la Eucaristía. ¿Tiene otra frase de Santa Faustina para concluir? En los momentos en que sufro mucho, trato de callarme porque desconfío de la lengua que en estos momentos es propensa a hablar de sí misma, en lugar de servirte para alabar a Dios por todos los desafíos y dones que me han sido proporcionados. Cuando recibo a Jesús en la Santa Comunión, le ruego con fervor que se digne sanar mi lengua, para que no ofenda con ella ni a Dios ni a mi prójimo. Deseo que mi lengua alabe a Dios sin cesar. Grandes culpas se cometen con la lengua. Un alma no llegará a la santidad si no tiene cuidado con su lengua. El Papa lo ha repetido tantas veces, ¿verdad? Dice que es un arma destructora, más que una bomba atómica. Entonces, Santa Faustina. Y en la Biblia también nos dice, Padre, en Santiago nos dice, capítulo 3, que quien domina la lengua va a llegar a la santidad. Así es. Y es que mejor bendecir que de hablar del prójimo, ¿verdad? Mejor, yo siempre digo, mejor me muerdo la lengua antes de hablar del prójimo. Yo creo que es una terapia buena, ¿verdad? Porque o morder no sé qué cosa para que no salga la lengua. Lo importante es frenar la lengua, ¿verdad? Y como dice, nuestra lengua está para alabar al Señor, y lo recibimos, imagínense, con nuestra boca y nuestra lengua. ¿Por qué salimos hablando del prójimo? Entonces ahí tenemos que reflexionar mucho en eso, ¿verdad? Que no puede ser así. Yo no puedo recibir a Jesús, ¿verdad? Comer a Jesús y me voy a comer al prójimo, al hermano, ¿verdad? Después, no. Entonces, importante, y eso lo vamos aprendiendo, vamos educando, ¿verdad? Es decir, que no está bien, que mejor me quedo callado, que si no voy a decir algo bueno de un hermano, mejor me muerdo la lengua o le rezo al Señor por él, ¿verdad? Para que le sane. Entonces, para que lo sane, porque sí, muchos pecados se cometen con la lengua, ¿verdad? ¿Y cuánto destruye la lengua? Así dice el Papa, y insiste en esto. Entonces tengamos en cuenta eso. Pidamos al Señor que sane nuestra lengua y nuestro corazón, para que podamos vivir en plena comunión con Él y también con nuestros hermanos. Bien, hermanos, hermanas, que nos han escuchado, Dios les bendiga, y los que no comulgan por X o Y razón que el Señor conoce, tampoco se sientan tristes. Hay que participar, porque la palabra de Dios todos la recibimos y nos alimenta. Las oraciones nos hacen bien, la bendición que le dio en la Santa Misa nos mantiene. Y solo falta ese momentito de la comunión sacramental, que tiene que llegar y tiene que darse. No se relaje tampoco y no se acostumbre a vivir sin la comunión eucarística.
Si hay algo que arreglar primero, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Para llegar a participar del banquete. No nos neguemos a la gracia de Dios, porque Él se quiere dar todo. Y ya sabe lo que nos ha dicho: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. ¿Qué fuerza tiene la Eucaristía? Darnos vida eterna. Amén. Entonces, ánimo, hermanos, a vivir una vida eucarística con el Señor, y que Él les muestre su misericordia. Los bendecimos y le pedimos a Dios que los una más a Él en su amor, en su corazón misericordioso, y nos cuide a todos por su infinita misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.